académico del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Es la invitada de hoy en Informe Capital para hablar de empleo y desempleo. Paula, bienvenida a TV Ciudad, gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. El punto de partida van a ser algunas cifras conocidas a comienzos de este mes. A principios del mes, el Instituto Nacional de Estadística difundió los datos de las tasas de desempleo y empleo correspondientes tanto a junio como al segundo trimestre del año, indicadores que confirmaron el deterioro de la situación laboral que se verifica hace meses. El desempleo llegó al 9,8%, la mayor cifra en 12 años. Aumentó un punto porcentual con respecto a mayo, el mes anterior, y casi 2 puntos, 1,9% exactamente, en comparación con junio del año pasado. La comparación por trimestres también registra una caída, pero más atenuada, tanto en relación al periodo enero-marzo como al mismo trimestre de 2018. La tasa de empleo, que establece la relación entre la cantidad de personas ocupadas y toda la población en edad de trabajar, se situó en 55,3%, tras caer 1,5 puntos con respecto a mayo y 1,7% respecto a junio del año anterior. El informe del INE establece que hay más mujeres desempleadas que hombres en tal situación, algo que se repite medición tras medición, mientras que el desempleo femenino llegó al 11,1%, el masculino se sitúa en 8,6%. Dejando de lado la división por género, en Montevideo un 9,4% de las personas que quieren tener trabajo no lo tienen. En el interior, en cambio, esa situación alcanza al 10%. ¿Qué factores explican el aumento de la desocupación registrado en los últimos tiempos? ¿Estamos ante un fenómeno únicamente vinculado a la desaceleración económica o también empiezan a evidenciarse efectos de los cambios tecnológicos con impacto en el mundo del trabajo? Estábamos manejando algunas cifras, ¿no? Que para algunos analistas o por lo menos políticos han resultado preocupantes y sobre todo para la gente que ha quedado sin empleo en el último tiempo, ¿no? ¿Es para preocuparnos esta cifra de 9,8, que no es lo mismo que para hombres que para mujeres? ¿Es una situación difícil? ¿Cómo lo ves? Bueno, evidentemente es una situación difícil, es una situación complicada porque marca un deterioro, independientemente de la cifra concreta del mes de junio. La trayectoria que venimos viendo de la tasa de desempleo es una trayectoria ascendente desde 2015 hasta esta parte. O sea, el deterioro de los indicadores del mercado de trabajo vienen mostrando un deterioro desde 2015. Entonces, en ese contexto sí es una situación que nos debe preocupar y ocupar al mismo tiempo, de ver, bueno, cómo se aborda desde la política, como decís también, y esta situación. Es importante remarcar también que veníamos de un proceso de mejora continua y excepcional en lo que es el mercado de trabajo uruguayo en la década anterior. Entonces ahí teníamos tasas de actividad, tasas de empleo muy altas, ¿sí? Extraordinariamente altas, y una tasa de desempleo muy baja. Entonces, partiendo de ese punto, inicialmente el deterioro de alguna manera no había ocupado tampoco tanto espacio en la preocupación general. De hecho, no es uno de los temas que a la gente está en el primer punto hasta el momento de desempleo, pero sí estamos en un periodo en el que, bueno, ya son varios trimestres, años en los que se nota ese deterioro. Claro, a ver si me ayudas con esto. Sí. Hace unos días estuvo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, ¿sí? Y lo graficó así, diciendo que no era tan preocupante, sí para ocuparse, porque en los últimos 10 años, 15 años, se habían incorporado 300.000 nuevos puestos de trabajo, y que ahora cayeron a 50. Pero veníamos de una crisis. Sí. Esto para preguntarte, digo, para ver la dimensión real que tiene la creación y la caída de los puestos de trabajo, para ponerlo en perspectiva. Evidentemente, por eso te señalaba de qué lugar partimos. Veníamos de una crisis, pero de todas maneras, si uno analiza en más largo plazo, obviando el periodo de crisis, donde evidentemente los indicadores del mercado de trabajo estaban muy deteriorados, igual las cifras que observamos al final de este 2015 son excepcionales desde que se llevaban estadísticas en Uruguay. Bien. Entonces, en ese marco es que la lectura es, bueno, estamos en una situación preocupante, evidentemente a un desempleado no le vamos a decir que esto no es un problema, pero hay acciones
desde la política que podrían llegar a revertirnos, pero evidentemente tenemos un deterioro en la actividad económica, que también evidentemente influye en la creación de empleo. Y tenemos de alguna manera una fortaleza, que es que en ese periodo no solo se incrementó la cantidad de puestos de trabajo y la cantidad de ocupados, sino que se incrementó también la calidad de esos puestos de trabajo. Eso es un seguimiento que desde el Instituto hacemos de la calidad del empleo en varias dimensiones. Una de las más notables es la vinculación con la seguridad social, y eso tuvo una caída constante de la cantidad de personas que no cotizan a la seguridad social. O sea, la informalidad se combatió, se fue abatiendo. Llamémoslo, sí. ¿Está bien dicho, informalidad? Bueno, llamémoslo digamos, menos gente en negro. negro. Exactamente, para que lo podamos entender. Pero sí, las personas que no cotizan por su trabajo a la seguridad social decayó durante todo ese periodo, y eso es algo que se estancó y no se está revirtiendo. O sea, este porcentaje de personas que por su trabajo no están vinculadas a la seguridad social no está ni mejorando ni desmejorando. Eso es una fortaleza que tiene el mercado de trabajo en la actualidad. Porque también cuando observamos y analizamos las cifras de desempleo y vemos quiénes son los desempleados en los últimos años, el lugar de procedencia por lo general viene de empleos de baja calidad. ¿Sí? Hay como un círculo, o sea, es más fácil la destrucción de los puestos de trabajo que no tienen de alguna manera buenas condiciones en términos de calidad. Entonces, estas otras dimensiones vinculadas a la calidad del empleo que se ha generado, marcan una fortaleza del mercado de trabajo en la actualidad. Me quiero detener en un concepto que acabas de mencionar, de la calidad del empleo vinculado a la formalización. Sí. Ser cotizante en los registros del Banco de Previsión Social o del Banco de Previsión Social directamente. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, también uno cuando piensa en la calidad tiende fundamentalmente, o quizá primero los que no tenemos especialización técnica, a pensar en el nivel salarial, ¿no? Y en un país en el que hay tanta gente ganando entre 15 y 20 mil pesos, capaz que la palabra calidad no es la primera que asoma. Sin embargo, vos hablaste de empleos de calidad por otras dimensiones que integraste en el análisis. Sí, nosotros cuando hablamos de la calidad del empleo, construimos a grandes rasgos un indicador que tiene en cuenta la cotización a la seguridad social, que tiene en cuenta esta dimensión de cuán remunerativo de alguna manera es el empleo, que es de alguna manera la segunda dimensión importante, donde hay una gran proporción de los ocupados que tiene una deficiencia en términos del ingreso que perciben por su trabajo. ¿Es un rasgo del mercado laboral uruguayo ese? Sí, es un rasgo del mercado, al menos en los últimos 10 años, donde nosotros le hemos hecho un seguimiento, tanto si uno lo mide con un umbral absoluto de ingresos, o sea, a cuánto acceden, se puede medir. Nosotros lo medimos en términos de las canastas básicas de alimentos, que es una medición, y otra en términos relativos, es comparar con el conjunto de los trabajadores y ver cuántos, tomando las remuneraciones reales, cuántos se ubican por debajo de un umbral. En este caso nosotros consideramos 2/3 de la mediana de remuneraciones de los ocupados en general, y ahí vemos que es un problema que persiste, ¿sí? Los trabajadores que tienen como problema de calidad la baja remuneración de su puesto de trabajo. Pero incluso con todo eso se constató una mejora, teniendo en cuenta ese problema y teniendo en cuenta que en los últimos años se ha estancado. Eso es lo que podemos decir. No hay un deterioro, ¿sí? de la calidad del empleo observada en los últimos años, aún. Ya que hablaste de salarios, algo que siempre me llamó la atención. ¿Qué tan válido es tratar de medir la calidad de los salarios tomando en cuenta ese indicador que tengo entendido no es oficial, pero está muy legitimado, que es el de la canasta de la que tanto se habla, o la media canasta muchas veces como medida? ¿Está bien llevarlo por ahí o no necesariamente? Creo que te referís a una canasta específica que construyen en un medio de prensa. Exacto, que está muy legitimada, se ha hablado muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Búsqueda es el medio que la construyó, está muy bien el aporte. Bueno, no, nosotros en realidad no lo tomamos como un indicador porque es una canasta armada para determinado estrato de la población. Igual no hay un acuerdo sobre cuál debería ser, ¿sí? El nivel que tiene que tener el salario. Por lo general se trata de decir, bueno, el salario mínimo debería estar y el qué tiene que reflejar o a cuánto tiene que alcanzar es una discusión. Por eso te decía que uno lo puede medir teniendo en cuenta un umbral absoluto, que es, cuando me refería a canasta, es canastas básicas de alimentación, claro. En la misma que se mide la pobreza, ver a cuántas
equivale, es una forma de hacerlo, o sea, ¿Y viendo ese si corte es en cuál está? suficiente. ¿Ese corte en cuánto está? Aprox. No te acordás. No Perdón, importa, digo, pero es para tenerlo perdón. como referencia. No hay problema. Y lo otro es decir, bueno, las remuneraciones que hay en la economía son estas. Entonces, veamos en términos relativos cuántos son los que están por abajo de las remuneraciones que se dan, tomando de alguna manera como bueno. Es un umbral relativo que es lo mismo que se usa cuando uno mide pobreza relativa, que en nuestros países se mide con pobreza relativa y no como pobreza absoluta como medimos acá. Bien. ¿Qué factores están explicando este aumento del desempleo en este último trimestre o esta tendencia de 2015 a la fecha? Bueno, ¿Solo nacional o regional? No, sí, referir a lo nacional. Evidentemente hay shocks que está recibiendo la economía que tienen que ver con lo que está pasando en los países vecinos, sí, eso. Pero bueno, tampoco son tan graves como podrían haber sido en otros momentos. Pero sí afectan a determinados sectores. Ver de dónde provienen los trabajadores que sí tenían un empleo previo, no aquellos que están buscando por primera vez, ayuda un poco a tratar de ver, bueno, qué es lo que está pasando. Entonces uno puede ver que el sector de comercio, restaurantes y hoteles es uno de los sectores que más está aportando a la cantidad de desempleo en relación, aporta más cantidad de desempleados que la cantidad del porcentaje de empleo que genera. O sea, ¿sí? Para ver cuál sector aporta más allá de la cantidad, importa ver esta relación. Entonces, ese es un sector que está aportando al crecimiento del desempleo, y el sector de la construcción también es un sector que está muy vinculado a los vaivenes de la actividad y, por tanto, también está aportando en los últimos años un porcentaje importante de los desempleados existentes. Además de esas variables, Sí. ¿se puede llegar a considerar alguna de otro tipo, como los cambios tecnológicos han llegado y están generando menos demanda en algunos rubros laborales, de mano de obra directamente, de empleados o empleadas? Sí, el proceso que estamos como todos mirando, Sí, del empleo de futuro puede haber empezado. No está cuantificado cuánto de esto tiene que ver con el cambio tecnológico. Lo que es seguro es que Uruguay no va a estar exento del proceso que se está dando, de que los puestos de trabajo que se mantengan son aquellos que tienen un mayor nivel cognitivo, y para ello el nivel de educación que tenga la población es fundamental. Entonces, todo lo que pueda ser sustituible, rutinizable, tiene que ver con habilidades que no son, tareas que no contienen una gran cantidad de conocimiento. Entonces, empleos de baja calificación. De baja calificación, sí, aunque los empleos manuales que tienen calificación también se mantienen. O sea, es como... Por eso se habla de la polarización, ¿sí? Son como los empleos del centro de la distribución de empleos los que tienden a desaparecer, si es que este proceso de cambio tecnológico trata de sustituir. Los que pueden ser sustituibles son esos empleos, ¿sí? Que son fácilmente decodificables por una computadora. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otros cortos? Te voy a proponer. Dime. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque Bueno. sé que es un sector que tiene una alta tasa de desempleo. ¿Y qué pasa con los mayores de 50 y 55? Sí. Te estoy tirando varios cortes que son importantes porque hay gente que tiene una carrera importante, que llega a cierta edad, que los cambian y después no consiguen trabajo. Sí, los cortes que marcás son los fundamentales. O sea, me centro primero en el fenómeno del desempleo de los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes tienden a concentrar todos los problemas del mercado de trabajo. Lo que es el desempleo y los problemas de calidad tienden a concentrarse en los trabajadores jóvenes, menores de 25, menores de 29, como los cortes que se hagan. Uruguay, en este proceso de mejora también que se dio, no pudo revertir la relación que hay entre la tasa de desempleo juvenil y la tasa de desempleo de los mayores, ¿sí? Es casi 5 veces más alta la tasa de desempleo de los jóvenes que la tasa de desempleo de los adultos, por decirlo de alguna manera. 5 veces. Sí. Entonces, es una situación preocupante la que se da en el término de jóvenes. Y no es que no se hayan hecho acciones desde la política. La ley de empleo juvenil en su momento fue un diseño que trató de contribuir a generar oportunidades de empleo. Eso
habrá que evaluarlo, cómo han sido los distintos mecanismos que se han generado, pero en el global los jóvenes siguen teniendo ese empleo, esos problemas en mayor magnitud. Si bien en los años anteriores era un poco el desempleo de los jóvenes lo que venía contribuyendo en mayor medida al aumento del desempleo, si analizamos lo que va de este año, ¿sí? y vemos las tasas específicas de desempleo, ahí es donde lo que vos mencionás de los adultos mayores, no, los mayores de 50, por favor. sí, por favor, Todavía. perdón, se empieza a vislumbrar un problema en ese subsector de la población porque son donde las tasas específicas han crecido en mayor magnitud. Son tasas bajas de desempleo, son muy bajas, mucho más bajas que el promedio, pero son tasas que vienen aumentando. Y en relación a eso hay como otros indicadores que cuando uno mira el desempleo es importante mirar, que tiene que ver con cuál es la duración de ese desempleo, o sea, cuánto tarda la búsqueda en concretarse en un nuevo empleo, y ese es un indicador que viene levemente incrementándose, y eso también está asociado a que la búsqueda lleva más tiempo en esta población de mayor edad, ¿sí? El tiempo hasta conseguir un nuevo empleo es mayor en la población mayor, entonces se está viendo esta relación. Y otro indicador es que por lo general uno cuando analiza dice, bueno, ¿cómo es la situación de estos desempleados? Y mira cuáles son los requerimientos. Quizás uno está desempleado porque está muy firme en algunas condiciones en las que sí o sí tiene que tener su empleo. Y lo que viene incrementándose es la cantidad de personas que buscan empleo sin poner ninguna restricción, ¿sí? en esas condiciones en las que tiene que tener el empleo para que puedan vincularse a ello. Entonces, además de la tasa de desempleo, estas otras variables están dando cuenta de que hay un problema que va por un poco relevante. Cada vez que el Instituto Nacional de Estadísticas actualiza los datos de desempleo, tasa de actividad y tasa de empleo, llama la atención, aquí en Informe Capital lo marcamos mes a mes, la disparidad persistente entre géneros, ¿no? La última medición, más allá de los márgenes de error, dice 11,1% desempleo femenino, 8,6% desempleo masculino. Dos preguntas en una. ¿Por qué se da ese fenómeno estructural? Y lo segundo, yo supongo, acá pienso en voz alta, si me equivoco me corregís, que en el pasado estas diferencias eran mayores. ¿Qué hay que esperar de la tendencia futura? Bueno, como vos decís, es una situación que viene manteniéndose. La tasa de desempleo femenina es estructuralmente mayor que la tasa de desempleo masculina. En los últimos años lo que se ha dado es que en este proceso de deterioro desde el 2015 que venimos analizando, una de las cosas que se ve es la caída de la tasa de actividad, o sea, la caída de la oferta de trabajadores en el mercado de trabajo. Y esa caída de la actividad está concentrada en la tasa de actividad masculina, es decir, las mujeres siguen estando activas en el mercado de trabajo, aunque las tasas de actividad son dispares y son mucho más bajas de las mujeres, pero no se da un deterioro, una caída, no se retiran, ¿sí? de la búsqueda de empleo, ¿sí? Porque estamos mirando esta tasa de desempleo en un contexto que está cayendo el empleo, pero la tasa de actividad también está cayendo. Eso es uno de los factores que puede contribuir también a que la tasa de desempleo de las mujeres sea mayor. Están más activamente, continúan buscando. Me corté por ahí, pero no es de esperar que la tasa de desempleo, por el momento, la tasa de desempleo femenina y masculina se igualen en el mercado de trabajo. Es un fenómeno del que se espera que se mantenga más o menos lo mismo. ¿Y por qué se da, que te preguntaba Martín también? Porque hay varios, cuando uno analiza estas diferencias en términos de nivel educativo, las diferencias no son tales, ¿sí? Las mujeres con mayor nivel educativo tienen tasas de desempleo similares a las tasas de desempleo de los hombres con mayor nivel educativo. Se concentra esto, como se concentran también los problemas de desempleo, en las personas de menor nivel educativo, ¿sí? Entonces, las mujeres de menor nivel educativo tienen mayores problemas a la hora de conseguir empleos que los hombres en particular. ¿Cuáles son las perspectivas de aquí en más? ¿Va a seguir creciendo la tasa de desempleo? ¿Qué podemos esperar? Y hasta que los jóvenes, ¿no? que nos están escuchando, digo, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer además de estudiar y capacitarse más? Bueno, sí.
Perspectivas. En perspectivas. En el términos del desempleo juvenil, la verdad no hay una perspectiva clara porque, como te digo, es una situación que se ha mantenido relativamente constante, pero sí que está muy vinculada al nivel educativo que acceden. No es lo mismo el desempleo de los jóvenes que están insertos en la universidad, que logran terminar secundaria, que los que no lo terminan. O sea que no ha dado resultado la ley de empleo juvenil, el primer empleo, y eso no ha dado el podría resultado esperado. No, en realidad eso no lo puedo decir. Quizás la situación sería peor si no existiera la ley. Pero lo que sí vemos es que seguimos manteniendo este problema en la relación con el resto de la población. La educación y la finalización de la educación, en particular la finalización de secundaria, es un eslabón importante en lo que marca las tasas de desempleo de esa población. Entonces, en la medida, ¿sí?, de que no solo se ingrese a la educación secundaria, como ha sido el aumento de la cobertura, sino que se logre incrementar las tasas de finalización, eso evidentemente puede tener un contrapelo. Ahora, Pero yendo a la tasa general, ¿va a subir a 10%? ¿Va a superar esa barrera de los 2 dígitos? Que es lo que se está mirando con atención y sobre todo además en un año electoral. Yo no te lo sé contestar Como precisión. pero como perspectiva. Yo, dado que se espera que la economía se mantenga al menos con un leve crecimiento durante el 2019, es esperable, ¿sí?, que al menos la situación no siga empeorando. De revertirse eso, ahora todos estamos muy ilusionados con las inversiones de UPM, pero es verdad que si hay algunas obras, ¿sí? 2 puntos más de crecimiento económico, se dice, ¿no? Dice el ministro de Economía. Bueno, independientemente de otros fenómenos y de la calidad del empleo y la estabilidad que se pueda generar, eso genera algunas expectativas de movilidad de alguna manera. Ya casi tenemos que cerrar, pero Sí. ya que apareció recién la campaña electoral en el diálogo, ¿pensás que pueden tener algún tipo de impacto sobre el empleo algunas de las ideas que manejan, sobre todo sectores opositores que están hoy disputando la posibilidad de ser gobierno? Pienso en flexibilizaciones en la negociación colectiva, por ejemplo, se habla de que en algunas ramas de actividad se pueda negociar por empresa. ¿Esas cuestiones pueden incidir en la demanda de trabajo o no necesariamente? Yo creo que hay algunas lecturas que ponen exclusivamente el foco en el costo salarial, de alguna manera, en el costo de la mano de obra, como determinante de la baja de la demanda de empleo. En términos de flexibilización de la negociación colectiva, yo creo que no es el punto central. Sí puede haber mecanismos que tiendan a flexibilizar la negociación colectiva, en las que creo que el movimiento sindical está de acuerdo, y que haya puntos, ¿sí?, más allá de la negociación centralizada, que puedan discutirse a nivel de empresa, siempre que empresarios y trabajadores estén de acuerdo, siempre que empresarios y trabajadores manejen la misma información a la hora de poder tomar esas decisiones. Ahora, no creo que sea el punto central, ¿sí?, para revertir esta situación del mercado de trabajo, ni creo que sea el punto central por el cual no se está creando empleo en este momento. Paula, gracias por este rato para TV Ciudad. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes.